Bienvenidos a una nueva edición de los seminarios de fronteras de ciencia de los materiales. Hoy vamos a abordar unos materiales y un tema que son especialmente interesantes y novedosos. Los materiales poliméricos, como todos sabéis, han sido parte de la revolución de la ciencia de los materiales en los últimos 50, 60 años, en el último siglo prácticamente. Su caracterización mecánica muchas veces ha quedado en segundo lugar, y más su caracterización mecánica a escala local o microlocal. Para ello tenemos hoy con nosotros a Araceli Floris del Instituto de Estructura de la Materia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos va a hablar sobre la nanoindentación en materiales poliméricos. Araceli es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, donde además realizó su doctorado, que terminó en 1993. Ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad de Cambridge entre el 94 y el 96, así como en el Instituto de Cerámica y Vidrio, en el Instituto de Estructura de la Materia, entre el 96 y el 2003. A partir del 2003 pasa a ser científica titular del Instituto de Estructura de la Materia y actualmente además es miembro del Comité Científico Internacional de Polímeros, Polichar. Es autora de más de 56 artículos de investigación indexados en el JCR, y sus líneas de investigación y trabajo se centran sobre todo en las propiedades físicas y en estructuras de polímeros, especialmente en las propiedades mecánicas mediante nanoindentación, de lo que nos va a hablar hoy, y en el estudio de matrices poliméricas reforzadas con grafito, que es también otro nuevo mundo y otro nuevo campo que igual otro día nos habla de ello. Muchísimas gracias, Araceli, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias. El tiempo es tuyo. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. Estoy encantada de estar esta mañana con vosotros. Como ha mencionado él, yo soy investigadora del Instituto de Estructura de la Materia del CSIC, que se encuentra en el campus. Sí. Como ya os ha comentado José Ignacio Pastor, soy investigadora del Instituto de Estructura de la Materia, que está en la parte del campus central del CSIC. Nuestro instituto en realidad está dividido en varios edificios y nosotros en concreto estamos en el edificio Rockefeller, que es lo que veis en pantalla. Bueno, nosotros en realidad teníamos una experiencia bastante extensa de décadas de aplicar la microindentación en materiales poliméricos. Digamos que nuestra base, nuestra formación es de materiales poliméricos y nosotros lo que sabemos muy bien es cómo correlacionan las propiedades mecánicas por microindentación con la estructura de estos materiales. Y digamos que la evolución natural nuestra era derivar hacia nanoindentación, hacia la posibilidad de medir cada vez más propiedades mecánicas a nivel local. Bueno, entonces, como entiendo que la audiencia es muy diversa, este es el esquema un poco que voy a seguir durante la presentación. Primero voy a hacer una introducción general sobre materiales poliméricos y compuestos y os mostraré cuáles son en los que nosotros estamos centrados. ¿Por qué nanoindentación? Y explicaré en qué consiste la indentación instrumentada dinámica, que es lo que nosotros empleamos para estudiar materiales poliméricos. Luego mencionaré cómo correlacionan las propiedades mecánicas medidas por indentación con la nanoestructura de materiales poliméricos. Después os mostraré cómo comparan el módulo elástico medido por indentación con el módulo elástico obtenido por otras técnicas macroscópicas, las que probablemente estéis más familiarizados. Y luego pues, os mostraré ejemplos de los estudios que estamos haciendo ahora, donde la nanoindentación es fundamental y nos está dando una información que otra técnica no nos puede dar. Y bueno, pues os mencionaré aquí un par de ejemplos y conclusiones. Y, paso con esto, ¿no? Sí. Bueno, pues las propiedades ya lo sabréis, pero vamos, es un poco muy básico, pero las propiedades de los materiales poliméricos son una consecuencia de la anisotropía de las fuerzas. Tenemos enlaces covalentes a lo largo de la cadena principal y fuerzas de Van der Waals entre cadenas. Y esto es lo que hace que los materiales poliméricos tengan estas propiedades tan particulares. En este caso, lo que tenemos ahí es una cadena de polietileno, que son simplemente, es muy sencilla, carbonos e hidrógenos. ¿Qué propiedades tienen los materiales poliméricos? Pues la diversidad es bastante grande. Podemos tener espumas, pueden tener propiedades elastoméricas, como las gomas y los cauchos,
termoplásticos, que si miramos, bueno, esto es un termoplástico, si miramos a nuestro alrededor tenemos un montón de ejemplos. Aquí en este grupo está pues, el polipropileno, polietileno, PET, lo que probablemente estéis familiarizados. Y luego tenemos también materiales de altas prestaciones. Los materiales de altas prestaciones son materiales que tienen un alto punto de fusión relativo, por supuesto, a lo que tienen los materiales poliméricos, y una alta temperatura de transición vítrea. Son materiales que normalmente se usan para la industria aeronáutica y tienen la particularidad de que tienen propiedad mecánica muy elevada específica, es decir, por unidad de densidad. ¿No? La gran ventaja que tienen los materiales poliméricos es que son muy ligeros y esto los hace tremendamente ventajosos para la industria del transporte. Bueno, nosotros vamos a estar un poco en este área, ¿no? El desarrollo de este tipo de materiales. Y aquí he intentado recopilar el tipo de materiales que nosotros estamos investigando últimamente y estamos bastante centrados en nanocompuestos. En los nanocompuestos basados en una matriz polimérica, es decir, tenemos una matriz polimérica que ahora veremos donde añadimos un nanorefuerzo. Claro, lo que queremos es mejorar la propiedad mecánica de la matriz polimérica y además darle otra funcionalidad que ahora os comentaré. En cuanto a matriz polimérica, podemos tener de tipo elastomérico, como el SEPS, bueno, ahora no os preocupéis de esto, o lo que se llaman los commodity materials, que son estos que yo os comentaba, como polipropileno, polietileno, o materiales de altas prestaciones ya para aplicaciones en la industria aeronáutica, como el PIC o el, me parece que esto, que no sé en castellano, polifenilinsulfide, no os puedo decir. Bueno, y en cuanto a nanorefuerzo, consideramos nanorefuerzos carbonáceos, como son los nanotubos de carbono y el grafeno, y también hemos considerado otro tipo de nanorefuerzos inorgánicos como nanopartículas esféricas de tipo fullereno. Esto es disulfuro de tungsteno. Bueno, entonces lo que pretendemos es mejorar las propiedades de la matriz y darle otras funcionalidades, ¿no? En el caso de introducir nanorefuerzos carbonáceos, pues es evidente que lo que queremos es la funcionalidad adicional va en la dirección de la conductividad eléctrica y entonces, por ejemplo, estos materiales son muy buenos para la industria aeronáutica porque lo que hacen es ayudan a eliminar la carga electrostática. Y en el caso de estas nanopartículas esféricas, pues por ejemplo, actúan muy bien de lubricante y mejoran mucho el procesado del material. Bueno, dentro de todo esto que nosotros estamos combinando para desarrollar nuevos materiales, pues consideramos también lo que llamamos los compuestos jerárquicos. Y son jerárquicos porque el refuerzo ocurre a dos niveles. Primero, se combina la matriz polimérica con el nanorefuerzo, estamos a nivel nano, y después lo combinamos en láminas con fibras de carbono o fibra de vidrio, ¿no? Es un refuerzo a un nivel superior. En este caso, estos son unos laminados que se usan mucho en la industria también aeronáutica y lo que hace es combinar como una malla de fibra de carbono o vidrio, que las fibras pues, pueden tener unas cuantas micras, y la vas combinando con el material, digamos, polimérico, que ha sido reforzado a su vez con el nanorefuerzo. Bueno, pues esto es un poco el planteamiento de los materiales que estamos estudiando. Y lo que nosotros hacemos es usar la indentación para obtener información de las propiedades mecánicas. ¿Por qué indentación? La indentación se basa en la resistencia que ofrece un material a la aplicación de una fuerza. Como cuando cogemos una hamburguesa, muy burdo, pero cogemos una hamburguesa y la aplastamos con la mano. Claro, la hamburguesa, incluso la hamburguesa, pues tiene aquí como, perdonad, tiene aquí heterogeneidades. Entonces, depende de que yo la hamburguesa la aplaste con la mano, con 3 dedos, con uno, o con un bolígrafo, o con un alfiler, así voy a ir obteniendo información distinta, porque estoy deformando distintos volúmenes. Dependiendo de lo grande o pequeño que sea mi volumen de formación, así obtendré una información distinta de la propiedad mecánica. Y es un poco eso en lo que se basa la indentación, en lo que es medidas locales que puedan diferenciar unas regiones de otras, ¿no?
En realidad, claro, nosotros en el laboratorio pues controlamos la fuerza con la que estamos indentando, ¿no? Entonces tenemos ahí un indentador que después de elegir la superficie que queremos indentar, penetra durante unos segundos y después esa carga se libera. Bueno, esta es la manera clásica de medir microdureza, ¿no? Y entonces en la manera clásica lo que hacemos es que después de que el indentador se haya liberado, que ha aplicado una carga que es del orden de los gramos fuerza, entonces a través del objetivo nosotros miramos y vemos la deformación que se ha producido. Y esto es la manera en la que se ha medido microindentación durante muchos años. En este caso lo que veis ahí es una impresión residual, veis que es cuadrada porque el diamante que está aquí en la punta, que es como una pirámide invertida, tiene 4 caras, es un indentador que llamamos de geometría Vickers. Bueno, entonces dependiendo de la dimensión del área de indentación, así nos dará, o sea, eso será inversamente proporcional a la propiedad mecánica. Y lo que veis aquí son esferulitas. Estas esferulitas son unas estructuras típicas en los materiales poliméricos, en los que hay muchas otras, pero bueno, esta es bastante característica, ¿no? Y entonces las esferulitas tienen unos núcleos de cristalización a partir de los cuales radialmente se van desarrollando, van creciendo como si fueran brazos de laminillas cristalinas separadas por regiones amorfas. O sea que cada una de estas estructuras tiene regiones cristalinas y tiene regiones amorfas. Y lo que os quiero llamar la atención es que fijaos el volumen, fijaos el área de indentación, ¿no? Estos son 100 micras. Estamos deformando un montón de cristales y de material amorfo, o sea que nos está dando en realidad un valor promedio de la propiedad mecánica del material. Estamos al nivel de la microindentación. Bueno, esto es la geometría Vickers que os comentaba, así es como calculamos la dureza, que es el peso aplicado dividido por el área de deformación. Hay otro tipo de geometrías para los indentadores. Podemos tener la geometría Berkovich, que tiene 3 caras en vez de 4, cúbica, cilíndrica, esférica, un montón de geometrías. Y lo que hay que hacer es seleccionar qué indentador queremos para el problema que tenemos que abordar. Bueno, no vamos a pararnos aquí demasiado. Entonces, la gran ventaja que tiene esta técnica es que primero podemos medir la propiedad mecánica in situ, directamente en el dispositivo del cual el material forme parte. Y esto es muy importante en materiales poliméricos porque sus propiedades y su estructura dependen del método de preparación. Y claro, si tenemos una técnica que es capaz de medir directamente tal y como luego se va a emplear, pues esto es muy valioso. Además, y curiosamente, la indentación se usa normalmente por este motivo, requiere muy poca muestra. Tienes muy poca muestra y entonces tienes que recurrir a la indentación porque no tienes suficiente muestra para hacer una probeta, para hacer un experimento de tensión-deformación, por ejemplo. Luego, además, nos permite diferenciar los distintos componentes en materiales compuestos. Yo puedo medir, o podría medir, si hiciera una huella lo suficientemente pequeña, la fibra, el polímero o cada uno de los componentes de un material multilaminar, y lo que es más interesante es que puedo medir, quizás pueda medir las interfaces si lo hago lo suficientemente pequeño. Y también puedo medir las propiedades mecánicas de los recubrimientos y de las películas delgadas. Y precisamente la necesidad de medir las propiedades mecánicas de películas que cada vez eran más y más delgadas fue lo que motivó desarrollar un método de indentación que no estuviera basado en la medida óptica, porque necesitábamos huellas pequeñas y por tanto ya no se podía medir ópticamente, sino un método que estuviese basado en otras premisas, ¿no? Y así se desarrolló la indentación instrumentada, que también se conoce como nanoindentación, aunque a veces no responde al tamaño de las huellas, ¿no? En microindentación las penetraciones son del orden de las micras y en nanoindentación deberían ser del orden de los nanómetros. Pero en realidad la terminología, lo digo por si leéis algo, se emplea para describir la indentación instrumentada, aunque las penetraciones sean del orden de las micras. Bien. Bueno, pues en la indentación instrumentada
el indentador, el vástago con el indentador bajan y en el momento en el que se toca la superficie se empieza a registrar cómo se va aplicando la fuerza y la penetración que se está produciendo en el material. Esto es un ciclo típico en el cual se aplica la fuerza a la carga a la velocidad que sea, se va registrando, se mantiene durante un determinado tiempo. Durante este tiempo podemos observar experimentos de fluencia y después hay una descarga, la carga se retira. Bueno, igualmente tenemos un área de formación que podríamos ver en este caso con AFM, ya no lo podemos ver con un microscopio óptico. Y de hecho podríamos hacer un análisis parecido al que se hacía con la técnica convencional. Pero esto nos daría información sobre la dureza, las deformaciones plásticas. Y en realidad en esta curva lo que tenemos es mucha más información, porque tenemos deformaciones plásticas, pero también deformaciones elásticas. Entonces, no digamos que recurrir a una AFM, aparte de que necesitamos otra instrumentación, pues quizás no sea lo más idóneo, ¿no? Entonces, lo que nosotros quisiéramos es poder analizar esta curva para derivar propiedades elásticas y plásticas, que claro, en caso de materiales poliméricos será viscoelástico y viscoplástico, y esto va a complicar un poquito el análisis. Entonces, ¿de qué orden estamos hablando de huellas? Pues en realidad nosotros podemos hacer una huella que tenga una penetración de muy pocos nanómetros. La limitación de esta instrumentación no está en hacer huellas pequeñas, sino en cómo analizar las propiedades mecánicas de esas huellas. Y hay bastantes problemas para poder calibrar cuál es el área de contacto entre el indentador y la muestra cuando bajamos de, digamos, decenas de nanómetros. Nuestra experiencia es que por debajo de 30 nanómetros es muy complicado calcularlas, determinar con fiabilidad las propiedades mecánicas. O sea, que digamos que estamos por encima de 30 nanómetros, por lo menos con nuestras habilidades y nuestra instrumentación. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis de estos datos? Bueno, el análisis más popular y más extendido está basado en la teoría de la elasticidad de Snedon en 1965. Snedon consideró el contacto entre un indentador rígido y un cuerpo perfectamente elástico y derivó una relación entre la carga aplicada y la penetración producida a través de las propiedades del módulo elástico, ¿no? del material. Entonces, a finales, cuando se empezaron a desarrollar estos instrumentos, que fueron a finales de los años 80, Derner y Nix se les ocurrió la brillante idea de aplicar esta relación a la que había llegado Snedon entre la carga y la penetración al análisis de los datos de indentación. Y esto después se implementó en el año 1992. Oliver y Farr publican un paper que quizás tenga 5, 6, 7 mil referencias. Yo la última vez que vi ya se estaba disparando exponencialmente. Y lo que hizo fue desarrollar un protocolo más fácil de aplicar para poder derivar las propiedades mecánicas. Bueno, lo que tenemos es, lo que podemos es derivar el módulo elástico. En realidad esto es el módulo elástico reducido, que ahora os contaré lo que es, en función de la rigidez del material y del área de contacto, que es A, entre el indentador y la muestra, y esto es una constante geométrica que depende de la geometría del indentador. Y digamos que esto es lo que había sugerido Snedon. Y Derner y Nix, o Oliver y Farr, lo que sugieren es que la rigidez del material se puede calcular como la pendiente de la curva de descarga en el punto inicial de descarga, ¿no? Y el área de contacto, que tiene una relación geométrica con la penetración de contacto, ¿verdad?, que es esta entre el indentador y la muestra. Esta penetración de contacto se puede calcular a partir de la intersección de esta recta con el eje de las abscisas. Bueno, al final resulta bastante sencillo la manera de derivar la rigidez y la penetración de contacto, a partir de los cuales ya podemos calcular el módulo elástico reducido. Y este módulo elástico reducido está relacionado con el módulo elástico del material a través de su coeficiente de Poisson y de los correspondientes
para el material del cual está hecho el indentador, que suele ser diamante, ¿no? En el caso de materiales poliméricos, este término verdaderamente se puede despreciar. Y luego ya la dureza, pues la calculamos como el peso máximo dividido por el área de contacto, ¿verdad? Es la dureza en este punto, para esta penetración. Bueno, pues esto funciona bastante bien en metales y en cerámicos, y es un método que se usa de manera muy generalizada. Pero cuando estamos intentando analizar materiales poliméricos, pues tenemos verdaderos problemas, porque las propiedades de los materiales poliméricos son dependientes del tiempo, tiene viscoelasticidad, tiene viscoplasticidad, y una de las cosas que ocurre con mucha frecuencia es que aquí aparece como una nariz en la curva de descarga, y esto es debido a las propiedades viscoplásticas. Claro, si aparece, vaya por Dios, si aparece una nariz ahí, pues verdaderamente hacer cualquier tangente a la curva de descarga es que no tiene ningún sentido. Entonces, el método está bastante limitado, aparte de que quiero llamar vuestra atención para luego contrastar con otro tipo de métodos que os voy a proponer. El módulo elástico y la dureza en este caso están asociados a una penetración máxima, ¿verdad? En este caso son como 400 nanómetros, un único punto para un experimento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros abordamos el problema de derivar la propiedad mecánica de otra manera, una manera distinta. Lo que hacemos lo que el instrumento hace es aplicar una pequeña fuerza sinusoidal durante todo el ciclo de carga. Esta pequeña fuerza oscilatoria lo que nos va a permitir es calcular, no en un solo punto, sino a lo largo de toda la curva de subida, en todos esos puntos nos va a permitir calcular la rigidez de contacto. Para eso hay que asumir una serie de premisas. La primera es que estamos en el régimen de la viscoelasticidad lineal, y además tenemos que asumir que la respuesta del instrumento más la muestra se puede asumir como modelo un oscilador armónico simple. Si asumimos eso, al final no vamos a pasar por toda la derivación, pero al final lo que uno puede obtener es la rigidez del material en función de una serie de parámetros que bien son parámetros que nosotros elegimos o que podemos derivar a través de calibraciones, ¿no? Solo os llamo la atención en esto, que es la amplitud de la fuerza que aplicamos, la amplitud del desplazamiento y el desfase entre la fuerza y el desplazamiento. Bueno, al final lo que conseguimos es módulo de almacenamiento y dureza en función del desplazamiento, y tenemos una medida continua, ¿no? En todos estos puntos estamos teniendo la rigidez, y a partir de la rigidez podemos derivar el módulo de almacenamiento y la dureza, de manera que tenemos una medida continua conforme el indentador va penetrando hasta la carga máxima, ¿vale? Y esto pues va a ser muy ventajoso. Vale. Aquí, por ejemplo, este material, estos resultados que os he mostrado corresponde a PIC. El PIC es un material de altas prestaciones que os he mencionado antes así muy rápidamente, y lo que podemos ver, veis aquí cómo tenemos un bastante error en la propiedad mecánica hasta a lo mejor 50 nanómetros, una cosa así, y a partir de aquí la propiedad mecánica es estable. Bueno, este comportamiento es debido a una calibración difícil entre la punta y el material, y por tanto estos resultados pues tienen bastante error, y luego a partir de 50 nanómetros es estable. Esto quiere decir que el material es homogéneo. Vamos profundizando y nos vamos encontrando que la propiedad mecánica es constante y es representativo de las propiedades mecánicas promedio, ¿no? No encontramos ninguna variación, de manera que la propiedad mecánica, que será 5 gigapascales o de módulo de almacenamiento y de dureza, pues unos 300 megapascales, para el PIC lo podríamos correlacionar con la estructura promedio que obtuviésemos, por ejemplo, de rayos X. Y bueno, aquí quería llegar un poco para que quería mencionaros muy brevemente cómo correlacionan las propiedades mecánicas con la estructura. Y aquí lo que está representado es dureza frente a cristalinidad, fracción de material cristalino respecto a la fracción total. Y
Esto es una recopilación de datos que hicimos hace unos años sobre distintos materiales poliméricos, y vamos desde materiales muy flexibles como el polietileno, que es la primera cadena que os he mostrado en la presentación, que solo tiene carbonos e hidrógenos, es un material muy flexible, hasta, nos vamos complicando un poco, aumenta la rigidez de la cadena molecular. Por ejemplo, en PET ya tenemos un benceno y en PN tenemos un naftaleno. Aumenta la rigidez, o sea que lo primero que vemos es que la composición química de la cadena molecular nos coloca en un rango ya de propiedad mecánica, de dureza. Y luego, para cada material tenemos una diversidad, vamos, tenemos unas propiedades mecánicas que, por ejemplo, si cogemos PN, pues va desde 180 megapascales el material amorfo, cristalinidad 0, hasta 350, quizás el más cristalino, ¿no?, que llega hasta un 70%. Veis como nunca tenemos una cristalinidad del 100% en un material polimérico, ¿no? Lo más que conseguimos para polietileno es como un 80%. Bueno, y toda esta variedad de valores de dureza es debido en gran parte, en gran medida, a la cristalinidad, ¿no? Cristalinidad 0, 180, cristalinidad del 70%, ya tenemos 350. La cristalinidad en realidad se puede describir como un modelo aditivo de las regiones cristalinas, esto es la dureza de los cristales por la fracción correspondiente y la dureza de las regiones amorfas por la fracción correspondiente igualmente. De manera que esta ecuación quedaría descrita por una recta, ¿verdad? Y el hecho de que tengamos ahí, que tengamos aquí como un cono, todo este rango de valores de la dureza de los cristales, es debido a que la dureza de los cristales depende del tamaño de los cristales. Es decir, con tamaño de cristal y con cristalinidad podríamos incluso predecir qué valor va a tener un material, ¿no? Tenemos, por ejemplo, PET, si por difracción de rayos X supiéramos cuál es el tamaño de sus cristales y supiésemos cuál es la cristalinidad, podríamos decir exactamente qué valor va a tener de dureza. La dureza queda descrita bastante bien con estos dos parámetros. Y también os quería comentar cómo compara el módulo de indentación con el módulo macroscópico, y esto hemos hecho una recopilación bibliográfica también que se ha publicado a principios de este año, y en este caso consideramos sobre todo materiales compuestos, ¿verdad?, que es un poco en lo que estamos ahora. Aquí tenemos módulo de indentación, que puede ser o bien por Oliver y Farr, porque todavía hay muchos grupos de investigación que utilizan el método de Oliver y Farr para derivar la propiedad mecánica. Puede haber sido derivado por Oliver y Farr o por este método dinámico que os he comentado. Y en cuanto al módulo macro, puede haberse obtenido por DMA, por análisis dinámico-mecánico, o por experimentos de tensión-deformación. Y lo que os quiero llamar la atención es en la diversidad de resultados. Hay una diversidad bastante grande. La razón entre los dos módulos puede ser cualquier cosa entre 0,5 y 2, hay una dispersión gigantesca. Estos datos ya se van especialmente, y esto es debido a que el módulo es especialmente pequeño, y cuando el módulo es muy pequeño, la indentación instrumentada puede tener problemas para detectar la superficie. Y bueno, pues esta es una de las razones por las cuales algunos de estos datos pues, se van bastante, pero también es verdad que nosotros hemos observado que la indentación instrumentada, claro, el análisis de esos datos se soporta sobre una serie de premisas que muchas veces no se cumplen y que los autores pues tampoco se preocupan de que se cumplan. Y entonces, claro, la verdad que la dispersión de datos es enorme, es una cosa que yo creo que hay que llevarse cuidado y hay que ser consciente, ¿no? Bueno, pues esto es un poco que os quería comentar, y pasamos ya a la parte un poco de nuestros resultados, ¿no? ¿Cómo podemos explotar al máximo las capacidades que tiene esta instrumentación? Entonces, os voy a mostrar primero un ejemplo en el que tenemos polialcohol vinílico, PVA, reforzado con grafeno. Entonces, el PVA es un material que es hidrofílico, tiene grupos OH y forma puentes de hidrógeno con cadenas adyacentes, y en presencia de agua, pues el agua forma
rompes los puentes de hidrógeno entre cadena y forma puentes de hidrógeno entre ellas, ¿no? Es lo que llamamos la plastificación del agua. Bueno, pues nosotros lo que hicimos en nuestro grupo de investigación, lo que hicimos fue anclar grafeno en una proporción muy pequeña, en 1,8% en peso, lo anclamos a cadenas de PVA. Y lo que queremos ver es cómo afecta esto a el carácter hidrofílico del PVA y, por tanto, cómo afectan las propiedades mecánicas. Y esto lo miramos por indentación. Entonces, primero os voy a mostrar cómo vemos la plastificación del agua. Esto es PVA, módulo de almacenamiento y penetración. Y la muestra de PVA estaba almacenada a una humedad relativa del 29%, que es la humedad que tenemos en el laboratorio en los meses más secos en Madrid, y llevaba almacenada durante muchas semanas. Bueno, entonces, si medimos el módulo de almacenamiento, lo que vemos es que esta subida verdaderamente es el error del que os comentaba en el cálculo del área de contacto, pero a partir de 100 nanómetros, una cosa así, o 200, digamos, la propiedad mecánica es ya constante con la penetración. Ahora, si en la habitación en la que estamos haciendo las medidas ponemos un humidificador que empieza a soltar vapor de agua y aumentamos la humedad relativa, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues vemos como el módulo de almacenamiento baja drásticamente más cuanto mayor es la humedad, y lo más interesante es que baja más en la superficie, porque claro, esto es primero vamos absorbiendo agua por la superficie y luego eso va yendo hacia las partes más internas, ¿no? Y entonces esto se ve perfectamente con el nanoindentador. Plastificación del agua mayor en la superficie y va hacia las partes más internas, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre cuando anclamos algunas cadenas de grafeno a PVA? Bueno, pues interesantísimo, porque lo que pasa es que no se mueve. La plastificación del agua ni se ve, es completamente estable. No vemos nada. El grafeno parece que lo que hace, el grafeno es hidrofóbico en principio, si no tiene grupos hidroxilo y tal en la superficie, y entonces lo que hace es que produce un cambio enorme en la capacidad para absorber agua del PVA, ¿no? Eso es un poco el esquema que nosotros pensamos. Bueno, estos son los experimentos equivalentes en dureza, donde vemos igualmente un cambio enorme de las propiedades mecánicas cuando no tenemos grafeno. Es la plastificación que se sabe que ocurre en el PVA, y cuando tenemos grafeno, pues cambia bastante. Y ahora os voy a enseñar unos experimentos que de hecho nos pidió el referee cuando quisimos publicar el paper, en los cuales hacemos lo contrario. Estamos en una humedad del 50%, el 47%, y secamos el ambiente. Lo que hicimos fue poner pentóxido de fósforo, llenar lo que es la cabina del indentador de pentóxido de fósforo y secar el ambiente y empezar a medir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo contrario, lo que ocurre es que conforme se va soltando agua a la superficie, aumenta la propiedad mecánica y baja ya para las capas más profundas, ¿no? Esto es lo más que pudimos conseguir, que fue una humedad relativa del 16%. Si esperamos un poquito más, pues bueno, del estilo, 4 horas al 16%, y a las 24 horas, que no lo pudimos estabilizar al 16%, pero sí al 20%, sube todavía un poco más, ¿verdad? Y baja. Y el material que tiene grafeno, nada, no se muta. O sea que es completamente estable. Cuando introducimos grafeno, el efecto que tiene el grafeno es que estabiliza las propiedades mecánicas. Bueno, pues este resultado, bastante interesante, lo dejamos ahí y os cuento ya la parte final, que son los compuestos jerárquicos laminares, ¿no? Estos compuestos en principio están diseñados para la industria aeronáutica, y los que vamos a investigar, que nosotros investigamos, están formados por láminas de PIC y láminas de fibra de vidrio intercalado. El PIC es el material de altas prestaciones que ya os he comentado, con una temperatura de transición vítrea alta y una temperatura de fusión alta. Y
intercalamos el PIC con como una malla, como una tela de fibras de vidrio donde están como, es como un tejido, ¿no? Están como entrecruzados. Bueno, el problema que tiene este material es que tiene muy buenas propiedades en esta dirección, pero en la dirección transversal falla, de hecho siempre falla por la interfase entre el material polimérico y la fibra de vidrio. Entonces nuestro objetivo era, podemos ver cómo es esa interfase y podemos mejorarla. Entonces nuestra aproximación era intentar modificar el PIC añadiéndole un 1% de nanotubos de carbono y añadiéndole un 1% de nanotubos de carbono que previamente habían sido recubiertos con una polietersulfona para mejorar la dispersión, porque ya os imagináis que dispersar adecuadamente el nanorefuerzo es fundamental en este tipo de materiales. Entonces, cogimos la preparación ya para el experimento de indentación, es coger el material laminal, lo ponemos verticalmente con la ayuda de esta pinza de plástico y luego ya usamos un microtomo, lo pulimos, terminamos la superficie. Bueno, y lo que hacemos es que lo que hicimos fue elegir dos áreas para indentar, ¿no? En una, las fibras están colocadas perpendicularmente a la dirección del campo aplicado que sale del papel y en otra las fibras son paralelas a la dirección del campo aplicado. Y podéis ver incluso aquí las indentaciones Berkovich, ¿no? Estas son bastante grandecitas. Lo que queríamos era hacer una malla en la cual tuviésemos información de las propiedades mecánicas en la matriz, pasando por la fibra, pasando por lo que pueda ser la interfase y de nuevo a la matriz. O sea, lo que queremos es hacer un barrido para ver si podemos detectar la interfase de alguna manera. Lo que veis abajo es ya el resultado del módulo de almacenamiento en función de la penetración, según el indentador va penetrando en el material, para distintas distancias del punto de contacto a la superficie. O sea, estos números que aparecen aquí son en micras la distancia que hay desde el punto de contacto, que puede ser aquí, hasta ahí el borde de la fibra. O sea que 0 quiere decir que estamos en el borde de la fibra, negativo estamos dentro y positivo nos hemos ido hacia la matriz. Entonces vemos que cuando son positivos, por ejemplo 4,8, 2,3, lo suficientemente alejados del borde de la fibra, lo que tenemos es una propiedad mecánica constante con la penetración característica de la matriz que es PIC, que será pues como 5 gigas, una cosa así. Conforme nos vamos acercando, valores más pequeños, pues vemos como ya tenemos ahí un punto en el cual hay un aumento brusco de la propiedad mecánica. Esto es la interfaz. Estamos en ese punto donde la propiedad mecánica sube, el indentador Berkovich está contactando físicamente con la fibra de vidrio. Y esto lo podemos ver, cada vez se aproxima más a penetraciones pequeñas, conforme, claro, nos vamos acercando hacia allá. Y llega un momento en el cual ya estamos indentando en la fibra de vidrio, son los valores negativos, digamos, estamos dentro de la fibra de vidrio y hay un aumento brusco de la propiedad mecánica y luego desciende porque, claro, si estamos indentando ahí, la fibra de vidrio está rodeada de matriz que tiene una propiedad mecánica mucho más baja y por esto, conforme tenemos más y más volumen de deformación, la propiedad mecánica baja. Bueno, ¿de acuerdo? Este HI es este punto en el cual sube, ¿no? Y bueno, pues en la parte donde las fibras se encuentran con la dirección, con el eje de la fibra paralelo al campo aplicado, pues la situación es muy parecida y lo único que yo os quiero llamar la atención es sobre el hecho de que en este caso aquí baja mucho menos la propiedad mecánica, ¿verdad? Porque lo que tenemos es mucho más volumen de fibra de vidrio debajo del indentador. Bueno, y ahora en la siguiente diapositiva lo que voy a hacer es representar el valor del módulo de almacenamiento a 100 nanómetros en función de estas distancias, o sea, de la distancia del punto inicial de contacto a la fibra. Bueno, entonces, y lo hacemos para los 3 materiales que investigamos, cuando solo tenemos PIC intercalado con las fibras de vidrio, cuando hemos añadido nanotubos de carbono y cuando estos nanotubos han sido recubiertos por la polietersulfona. Entonces, lo que estamos representando, os lo recuerdo otra vez, es el valor del módulo de almacenamiento para
100 nanómetros de penetración en función de esta distancia del punto inicial de contacto al eje de la fibra. Lo que vemos es, para valores grandes de la distancia del punto de contacto a la fibra, tenemos el valor representativo de cada una de las matrices. En este caso PIC, en el rojo con nanotubos y en el caso azul nanotubos bien dispersos. Y vemos cómo va aumentando la propiedad mecánica en esta dirección, como cabría esperar, ¿no?, cuando estamos añadiendo un refuerzo. Esta línea vertical describe en qué punto el diamante está tocando físicamente la fibra. O sea que estos valores de aquí corresponden a valores en los que ya estamos indentando encima de la fibra. Y claro, lo que a nosotros nos interesa verdaderamente son los valores que hay entre los de la matriz y los de la fibra. Tenemos aquí, estos son los que verdaderamente nos interesan, estos valores que van subiendo, ¿de acuerdo?, y que todavía estamos muy alejados del borde de la fibra. Estos valores son los que nosotros asociamos con la interfase entre la fibra de vidrio y la matriz. De hecho, si normalizamos los valores del módulo elástico, cogemos cada uno de estos valores y los dividimos por los valores característicos de cada una de las matrices, reforzadas o no, lo que vemos perfectamente es como aquí hay una región en la que las propiedades mecánicas aumentan. Hemos detectado la interfase y vemos también cómo cuando reforzamos el PIC con nanotubos y estos nanotubos están bien dispersos, las propiedades de esta interfase son las mejores. Bueno, pues nada, ya finalmente para acabar, solo quería mostraros cómo podemos hacer un mapa de las propiedades mecánicas y para ello pues elegimos un área que fuera característica. Aquí hay 6 fibras que forman como un hexágono y lo que hacemos es una malla con indentaciones que tienen 100 nanómetros de penetración y bueno, pues vamos haciendo como, vamos mapeando, digamos, ¿no?, todo este área. Y estos son los resultados tal cual salen del instrumento, sin ningún tipo de manipulación. En cada punto, tenemos aquí una cuadrícula, ¿no?, de referencia con las distancias, en cada punto hemos puesto el valor del módulo reducido que nos ha dado. Es directamente, no hemos hecho nada. Y es bastante impresionante ver cómo tenemos, aquí hay un código de colores para los valores del módulo, cómo los valores más bajos corresponden a las áreas donde hay matriz y no hay fibra, y los valores más altos corresponden al centro de las fibras de vidrio. Y luego los valores entre las fibras de vidrio y la matriz corresponden a la interfase y son exactamente los valores que os mostraba antes que correspondían a la interfase en la transparencia anterior, ¿no? Todo esto son valores de la interfase. Si extrapolamos, interpolamos estos valores, usamos ya un programa, los interpolamos, pues entonces tenemos este tipo de representaciones para módulo reducido, la dureza igualmente. Y vemos cómo podemos reproducir perfectamente la topología, ¿no?, de la superficie. Bueno, pues con esto ya he terminado. Ya he intentado mostraros cómo la técnica de indentación es muy valiosa para medir propiedades locales de materiales poliméricos y de compuestos de matriz polimérica. Que tenemos que reflexionar un poco sobre las premisas sobre las que se basa la indentación, nanoindentación en polímeros. Podemos hacer un mapa de las propiedades mecánicas de superficie y abordar cualquier problema que requiera una resolución espacial. Y hemos podido observar, en este caso os he puesto un par de ejemplos, efecto plastificante del agua en PVA y cómo el grafeno lo que hace es cambiar el carácter hidrofílico del PVA y cómo se puede detectar la interfaz y la interfase en los materiales compuestos. Así que esto es todo por hoy y muchas gracias. Perdón, los agradecimientos. Qué horror, que se me olvidaban. Este trabajo, el trabajo que os he mostrado, lo hacemos en colaboración con un grupo del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros y estos son investigadores que han contribuido de una manera u otra al trabajo
La doctora Nadie, de hecho, ya no está en el CSIC, sino que está en la Universidad de Alcalá. Esto es mi compañero del alma, Fernando Ania, y estamos en el Instituto de Estructura de la Materia, como ya os he comentado, y también parte del trabajo lo hemos hecho en colaboración con un doctor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Y nada, muchas gracias. Ahora ya sí. Bueno. Muchísimas gracias, Araceli. Nada. Y bueno, yo tengo muchas preguntas, pero os animo a vosotros a hacerlas antes, porque ha sido una charla de verdad muy interesante y muy ilustrativa de todo lo que es la técnica. ¿No se anima nadie? Sí. Pues paso el micrófono. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Tengo dos preguntitas. Una de ellas es cuando ha relacionado la dureza con la cristalinidad. ¿Vale? Entonces tenías una relación lineal, excepto debido al tamaño del cristal, que ahí se te abría en forma de cono. Eso es. Pero ahí no has comentado nada de la dirección de los cristales dentro de... Bien. Si hay algo Tienes que pueda razón. hacer una cristalización. Sí, tienes razón. No he comentado que esto es para materiales isotrópicos, claro. Entonces, esto, claro, en cuanto tienes una orientación, pues empiezas ya la dureza distinta en las distintas direcciones y, claro, ya efectivamente puede no correlacionarte con la cristalinidad. Estos materiales isotrópicos. Y luego la otra ya es una curiosidad. Cuando cambiáis para hacer el TVA, ¿el grafeno lo funcionalizáis con el TVA o directamente lo dispersáis? No, el grafeno en realidad, siendo que yo no soy química y no hago esta parte, pero el grafeno en realidad viene del óxido, o sea, es un óxido reducido de grafeno. O sea, primero tienes el óxido de grafeno, lo reduces con hidracina y consigues y está covalentemente unida a la cadena. Y ya lo que es previo de la dispersión o lo que tengas que hacer para conseguir el óxido de grafeno, eso ya sí que no te puedo ayudar, pero puedes mirarlo en el paper a lo mejor o a ti. Había otra pregunta por aquí. Ana, yo también tenía una pregunta muy interesante. La charla era acerca sobre el trabajo este en el que se inserta grafeno en el PVA. Las medidas no están hechas con la alimentación, entiendo, ¿no? ¿O sí? ¿Se ha hecho también un estudio de la interfase o es...? No, es imposible, a ese nivel no llegas. No, claro, es una indentación porque es indentación instrumentada, pero claro, ahí el tamaño de las huellas, la penetración es de unas cuantas micras, ¿no? Como has visto que eran 2 o 3 micras, una cosa así. No es como el de luego materiales compuestos que hemos ido más bajo. Pero verdaderamente la interfase no la ves. Por indentación, no, interfaces moleculares no ves ni de broma. No, eso no lo ves. A ti. Yo quería preguntarte un par de cosas. Cuando esta estructura de esferulitas que nos has puesto tan bonita, que no sé si hay que hacer algo para verla, o sea, para tratar la superficie y revelarla así. No, o sea, se ve tal cual, pules la superficie y ya... No, sin pulir. Eso es directamente desde el fundido. Eso, claro, es que depende de los materiales. Vale. Hay algunos que desarrollan esferulitas, hay otros que no, depende de las condiciones de cristalización. Esto mis compañeros saben mucho más que yo, pero... Vale. No, es que nunca lo había visto tan bonito y tan claro. Es que esas son especialmente bonitas, pero es por el material. Vale, o sea que no tiene trampa, sino que venía el material así. No, y luego en esto que es extraordinariamente llamativo del grafeno, cuando lo colocas sobre el material polimérico. Dos preguntas. Una, ¿habéis hecho alguna medida de hidrofobicidad del material? Es decir, de tensión, de la forma de... Sí, porque probablemente sea un material muy hidrófobo cuando añadís el... Cambia, o sea, lo que vemos, hacemos muestras, hacemos medidas de contacto de una gota de agua. Entonces, cuando no hay grafeno, es que ni la ves. Es un ángulo de contacto muy bajo. 180 grados, nada, no ves nada. Y cuando pones grafeno, se reducía, me parece que era 60 grados, una cosa así, tendría que mirarlo. No, pero se ve mucha diferencia. Es una aplicación adicional, o sea, un extra del material. Y otra curiosidad, ¿habéis probado a hacer medidas
en inmersión, es decir, meter el material 2 semanas, no sé cuál, y sin sacarlo a hacer medida, sí, no porque funciona. no funciona. No. Vaya, hombre, Es una pena, sí. Sí, Sí que hemos probado porque dijimos, pues venga, vamos a meterlos en agua, pero no. La que tiene grafeno con agua se destruye, sí. O sea, es absorción de humedad ambiental, pero no inmersión. Acaba degradándose el grafeno por el hecho de estar... Acaba degradándose, acaba perdiendo cristalinidad, que es lo que le pasa, ¿no?, cuando se degrada por agua. Es una pena, sí. No se puede. Pero es un comienzo, porque es que es muy pequeño, ¿no? Pero el comportamiento es muy bueno y simplemente como tratamiento de superficies de polímeros es excepcional. Como tratamiento de superficie es excepcional. Es decir, y el hecho de que sea hidrófobo, como todo apuntaba, pues, vamos, es decir, tienes plásticos que se autolimpian, ¿no?, literalmente. Sí. Pero no hay que limpiarlos demasiado, que si no se degradan. Sí, exacto. No sé si queda alguna otra pregunta. Sí. Yo me dedico fundamentalmente al hormigón, pero mi tesis fue sobre resina epoxi hace muchísimos años y por lo tanto alguna noticia del bisfenol A y ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta es, la obtención de la E, por ejemplo, Perdón, ¿la obtención? Del valor E, que aparece, es un valor relacionado con el módulo de elasticidad. No he sabido entender muy bien si era partido por 1 menos nu al cuadrado o lo que se llama confinamiento. Entonces, ese valor está obtenido por una fórmula, o por una expresión que es elástica, que procede de un material elástico lineal y que tiene una expresión analítica. Y luego se aplica a algo que no es un material, que es una estructura, de la cual hay una parte del material que es un polímero y una parte de las fibras que están ligadas. Los valores de los parámetros que aparecen como comparación en función de las zonas están calculadas con la misma expresión elástica, o se ha hecho una ampliación de esa expresión para poder tener en cuenta esa circunstancia. Esa es la pregunta. No, digamos que lo único que se ha hecho es dejarlo en módulo elástico reducido, precisamente porque hay zonas que tienen fibra y zonas, y claro, el coeficiente de Poisson no tiene nada que ver, y zonas que son de matriz. Precisamente por eso se ha dejado en módulo elástico reducido y no hemos derivado, no hemos llegado hasta el final. Se podría hacer, que sería más limpio, desde luego, dejarlo en rigidez. Porque claro, en rigidez ya uno no, digamos que manipula todavía menos, son menos premisas. Sería más correcto quizás. O sea, hay una elaboración a partir de una fórmula elástica que se sigue usando. Viscoelástica, sí. Bueno, pero la fórmula viscoelástica lineal serviría igual para el material polimérico que para la fibra. O sea que eso daría lo mismo. Un elemento estructural, por ejemplo, con un sistema de elementos finitos que permitiría tener en cuenta cómo ante una acción local reacciona de forma distinta un material y otro, y el resultado conjunto es complicado. No sé si o sea, en el fondo la pregunta es la siguiente. Los valores que aparecen ahí no son los valores de una medida directa, son los valores de una expresión basado en una medida directa a través de un modelo, y ese modelo se mantiene. En el caso inicial, que está hecho para un material que, como muy bien has dicho, era un material isótropo, porque el tema de la isotropía planteaba algunos problemas, al caso de una estructura en la cual hay unas zonas finitas, discretas de fibra, que están unidas con unas zonas de polímero. Entonces uno va aplicando el elemento de ensayo a la parte interior, y aquello sí que parece lógico, puesto que estamos hablando alejados de las fibras, estamos hablando de una zona de un material que aceptamos que es isótropo, y luego cuando nos acercamos a la fibra ya no es un material, es una estructura. No sé si es, o sea, hay una zona de un material, otra zona de otro. El resultado de la medida, que es una penetración, se interpreta a través de un modelo y nos da un valor de E, no sé, y ese valor de E está obtenido a partir de una expresión elástica que difiere bastante de la realidad que estamos ensayando. Eso es lo que, perdona, vamos, es la pregunta que hago, no sé cómo está resuelta esa cuestión. Bueno, digamos que, claro, tú estás haciendo un ensayo en distintos puntos y te estás aproximando a una fibra. Entonces, el régimen de viscoelasticidad lineal, que el desfase, digamos que si el desfase es ninguno, tenemos un material elástico, no hay ningún problema. Y si el desfase es distinto de uno, tenemos un polímero. O sea que en la fibra, o sea, voy a que la fibra, la premisa sobre la que se sostiene, que es régimen de viscoelasticidad lineal, si estamos en la fibra,
y es perfectamente elástico, también vale lo mismo para un material perfectamente elástico que para viscoelástico. Y para la zona común lo que tenemos es matriz, en realidad. Porque me imagino que los tiempos de retardación no son los mismos en el material, en el polímero, que en la fibra, que probablemente es perfectamente elástica. No sé si, con lo cual... Bueno, pero nosotros nunca tenemos el valor combinado de la fibra y el material, porque lo tenemos separado siempre, porque lo que tenemos es valor de matriz, valor de una interfase que es matriz con otra propiedad mecánica, y valor cuando ya nos hemos metido dentro. Entonces esos puntos tan interesantes que aparecían en la curva, que es cuando estamos cerca, donde se dice, nosotros estamos, cuando estamos encima de la fibra, sí, tenemos un valor en gigapascales que es del orden de 10 veces o 20 veces superior al de la matriz. Y luego hay una zona intermedia en la que interaccionan los dos, que me parece muy interesante. Sí, yo no estoy criticando el tema, el tema me parece maravilloso. Lo que pasa, sí, no la interpretación, lo que pasa es que además me parece estupendo que se haga una interpretación a través de un modelo que da un parámetro elaborado a través de un modelo, porque el fenómeno es suficientemente complejo para no tener un valor de un parámetro de medida directa. Eso me parece estupendo. Lo que pasa es que ese modelo que está preparado para un material, la pregunta es si se ha hecho una ampliación del modelo para el caso en que tengamos dos materiales en contacto, en cuyo caso ya no es un material, estamos hablando de algo que se estudia, los ingenieros estudiamos algo que llamamos a nivel estructural, es algo que se parece mucho más a una sección compuesta, a un elemento compuesto. Además, el ensayo tiene una parte oscilante, que es donde interviene realmente la viscoelasticidad, y estoy recordando cosas que hace muchos años que no he trabajado, pero entonces si tú das un elemento oscilante, entonces ese elemento oscilante, como tienes un elemento viscoelástico en medio, la respuesta y el desfase depende de los tiempos de retardación, es decir, de la relación entre los elementos viscosos y los elementos elásticos, que son distintos en los dos materiales y que plantea un problema muy gordo. No sé si me explico desde el punto de vista del modelo mecánico de interpretación. La pregunta es si eso se ha planteado o no se ha planteado. No, bueno, eso no lo hemos planteado, y ocurriría, digamos que en todas estas curvas, ocurriría solo cuando uno se está poniendo encima justo de la subida, digamos. Pero no de la primera zona, sino ya de la subida abrupta, porque en ese caso ya sí que estamos teniendo la contribución de las dos cosas. Pero no de la subidita, porque claro, lo que tenemos es como en módulo con penetración tenemos como una subida inicial y luego una subida abrupta y una estabilización. Entonces, en esa subida abrupta es donde podríamos tener problemas de interpretación, como comentas, efectivamente. Pero nosotros en los que estamos interesados es en la primera subidita. Eso sería la interfase. No cuando ya estoy teniendo información también de... Sí. Bueno, seguro que yo tampoco, ¿eh? Quería hacer esa observación simplemente porque ya me parecía muy complicada, pero porque pensé que se había planteado, no se había planteado. Vamos, la verdad que muchas gracias por la extraordinaria charla y por la calidad del trabajo. Mi crítica no es una crítica nada más que de curiosidad personal por saber si se había podido abordar ese tema. No, pero no lo hemos abordado, no lo sugiero. Pues, si no hay más preguntas, yo creo que no pues tenemos más que agradecer a Araceli la estupenda charla que nos ha dado, el ilustrado y sobre todo el campo que nos ha dado. Gracias a la audiencia. Muchas gracias y hasta cuando quieras, esta es tu Muy casa. Bien, gracias.